Una niña de 9 años llora y pide ayuda mientras su madrastra la golpea a ella y a su hermano pequeño. Entonces, su padre entra inesperadamente. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden darle a me gusta, suscribirse y decirnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Marcus Johnson estaba sentado en su fría oficina. A sus 40 años, era propietario y trabajaba en la última planta de City Tower, uno de los edificios más bonitos del centro de la ciudad. Sobre su escritorio había un bolígrafo de oro y una gruesa pila de papeles. Firmaba cada página como una máquina. Las luces brillantes resaltaban el caro reloj que llevaba en la muñeca. Su traje perfecto le quedaba como un guante. Sus relucientes zapatos negros brillaban bajo el escritorio. Todo a su alrededor hablaba de dinero, éxito y poder, las cosas con las que cualquier hombre podría soñar. Pero su corazón estaba vacío. Marcus había tenido una familia feliz. Sarah, su primera esposa, había sido la luz de su vida. Mary, su hija, solía correr por el jardín con su suave cabello negro ondeando al viento. Y luego estaba James, el bebé, de solo 8 meses. Nació cuando su madre, Sarah, murió. El médico dijo que se puso muy enferma después de dar a luz a James y que no pudieron salvarla. Marcus sintió que le habían arrebatado todo su mundo. Habían pasado 8 meses y Marcus no se había sentado ni una sola vez a jugar con Mary. No había cogido al bebé James en brazos ni una sola vez. Se sumergió en viajes de trabajo y papeles, huyendo de su tristeza. Durante ese tiempo, Verónica apareció como un ángel. Había sido una amiga íntima de Sarah. Entró en la casa con una sonrisa amable y se ocupó de todo lo que estaba roto. De Marcus, ella era la mujer perfecta que él necesitaba. Si Sarah había sido la luz, Verónica era su salvación. Abrazó a los dos niños como si fueran suyos y los cuidó como una madre amorosa. Al ver esto, Marcus se sintió mejor. Pensó, al menos los niños tienen una mujer en casa. Eso es mejor que crecer solo con un padre triste. Siempre le agradeció que ella llevara la carga que él había dejado atrás. Hoy, después de un mes fuera por negocios, Marcus cerró el último expediente. Se levantó y se vio en el alto espejo de la pared. Su rostro parecía cansado. Sus ojos parecían tristes. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. Quería irse a casa temprano sin decírselo a nadie. Quería llevar una pequeña sorpresa. Quizás Mary correría a sus brazos. Quizás James sonreiría cuando lo abrazara. Ese pensamiento le hizo sentir calor por primera vez en meses. Marcus cogió su abrigo y salió rápidamente antes de que su asistente pudiera hacerle otra pregunta. Su lujoso coche aceleró por la carretera que le llevaba de vuelta a su gran casa en las afueras. Esa casa había estado llena de risas y calidez en otros tiempos. Ahora era un lugar en el que Marcus rara vez se quedaba, solo paraba entre viaje y viaje. Pero hoy se sentía diferente. Quería ver a su familia. Las grandes puertas de hierro se abrieron y Marcus entró en el gran vestíbulo. Todo estaba extrañamente tranquilo. La luz dorada de la hermosa lámpara del techo se reflejaba en el suelo de mármol. Dejó su bolso sobre la mesa y se quitó el abrigo. Entonces, desde algún lugar más profundo de la casa, oyó el débil sonido de un niño llorando. Era James. El sonido rompió el silencio como un cuchillo. Marcus se quedó paralizado. Entre los débiles llantos se oyó otra voz temblorosa, pequeña y quebrada. Por favor, no nos hagas más daño a mi hermano y a mí. El cuerpo de Marcus se tensó. Era Mary, la voz de su hija, ahogada y suplicante. Todo su cuerpo se tensó. Su corazón pareció detenerse. Avanzó lentamente por el pasillo. Se detuvo justo fuera de la vista, detrás de la puerta que daba al salón. La escena que tenía ante sí le impedía respirar. Mary, de 6 años, con el pelo negro revuelto y el vestido rosa sucio y roto, estaba sentada en el suelo. Sus pequeños brazos rodeaban con fuerza a James. La cara del bebé estaba roja por el llanto. Sus diminutas manos se extendían, aferrándose a su hermana. Mary tenía la cabeza gacha y los hombros temblando de miedo. Frente a ellos estaba Verónica.
Llevaba un vestido rojo ajustado. Su cabello negro estaba perfectamente peinado. Tenía la cara cubierta de maquillaje, pero su voz no se parecía en nada a la dulzura que mostraba a Marcus. Era aguda, cada palabra cortaba como cristales rotos. «Cállate. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No me molestes. Si no me escuchas, os echaré a los dos a la calle». Marcus se apresuró a interponerse entre Verónica y los niños. «Para». Su voz era áspera, pero firme. Extendió la mano para coger a James. Sus movimientos eran torpes después de tanto tiempo sin abrazar a su hijo. «Déjame cogerlo. Mary, ven aquí con papá». La niña se quedó paralizada. Sus dedos se aferraron al borde de su vestido. Marcus dudó, con la mano suspendida en el aire antes de retirarla. Se colocó frente a ellos como un muro, protegiéndolos. Un destello de ira cruzó los ojos de Verónica, afilado como una aguja. En un instante, desapareció detrás de una sonrisa amable. «Oh, has vuelto», dijo dulcemente. «Estaba enseñando a los niños algunas reglas. Estaban demasiado revoltosos». Se acercó y puso una mano ligera sobre la chaqueta de Marcus. Su voz se volvió suave como la miel. «Debes de estar cansado después de llegar a casa. No te alteres tanto por unos pequeños llantos infantiles». El médico dijo, «Los niños necesitan reglas, ¿no? He estado con ellos todo el mes. Entiendo cómo actúan mejor que nadie». Marcus abrazó a James con fuerza. Sentía la garganta ardiendo. Miró a Mary y vio el miedo en sus ojos. Luego volvió a mirar la dulce sonrisa de Verónica. Ella ladeó la cabeza y apretó los labios como si sintiera lástima por él. «O tal vez solo te sientes mal por haber estado fuera demasiado tiempo, por lo que todo te parece peor de lo que es. No te culpes. Los niños imitan a los adultos que les rodean». Las palabras salieron suaves como un susurro, pero afiladas como un cuchillo. Marcus miró a sus hijos. El vestido de Mary no solo estaba sucio, estaba roto en varios sitios. James estaba más delgado de lo que recordaba. Ambos niños temblaban, no de frío sino de miedo. Por primera vez en 8 meses, Marcus vio realmente a sus hijos, y lo que vio le rompió el corazón en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera hablar, la señora Deborah apareció en la puerta. Era la amable anciana que había trabajado para su familia durante muchos años. Había visto crecer a Mary desde que era un bebé. Había ayudado a Sarah a cuidar de la casa cuando estaba viva. Ahora su rostro parecía preocupado y triste. «Señor Johnson», dijo la señora Deborah en voz baja, «no sabía que iba a volver a casa antes de lo previsto». Marcus se fijó en cómo los ojos de la señora Deborah miraban rápidamente a los niños, luego a Verónica y luego de nuevo a él. Era como si quisiera decir algo, pero le diera demasiado miedo hablar. «La señora Deborah nos ha sido de gran ayuda», dijo Verónica con su dulce sonrisa. «¿Verdad, Deborah? Ella sabe lo difícil que puede ser cuidar de los niños cuando su padre está fuera tanto tiempo». La señora Deborah asintió lentamente, pero Marcus pudo ver algo en sus ojos. Parecía miedo. Marcus se arrodilló junto a Mary. Su caro traje tocaba el suelo, pero no le importaba. «Querida Mary, ¿qué le ha pasado a tu vestido? ¿Por qué está roto?» Mary miró a su padre con los ojos muy abiertos y asustados. Abrió la boca para hablar, pero entonces miró a Verónica. La niña volvió a cerrar la boca, como si estuviera demasiado asustada para decir nada. «Oh, esa vieja cosa», dijo Verónica riendo ligeramente. «Los niños juegan muy bruscamente, ¿verdad? Estaba trepando a los árboles del patio trasero. Le dije que tuviera más cuidado, pero ya sabes cómo son los niños». Marcus tocó la tela rota. No se había roto por trepar a los árboles. Parecía como si alguien la hubiera agarrado y tirado con fuerza. Mucha fuerza. «¿Es eso cierto, Mary?», preguntó Marcus con suavidad. «¿Estabas trepando a los árboles?». El labio inferior de Mary comenzó a temblar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Volvió a mirar a Verónica y luego a su padre. «Yo...». Mary no pudo terminar la frase. Estaba demasiado asustada. James, el bebé, seguía llorando en brazos de Mary. Marcus se acercó para cogerlo y, al hacerlo, se fijó en algo que le heló la sangre. James tenía pequeñas marcas rojas en los bracitos. Parecían marcas de dedos,
como si alguien lo hubiera agarrado con demasiada fuerza. Verónica, dijo Marcus, con voz cada vez más grave y seria. ¿Qué son estas marcas en James? La sonrisa de Verónica se desvaneció por un segundo. Luego volvió a ser tan brillante como siempre. Todas esas, últimamente ha estado muy inquieto. A veces, cuando lo levanto, tengo que sujetarlo con fuerza para que no se caiga. Los bebés se mueven mucho, ya sabes. El médico dijo que es normal que los bebés tengan pequeñas marcas como esas. Pero Marcus sabía cómo eran las marcas de los dedos, y esas no eran de sujetar a un bebé con seguridad. La señora Deborah carraspeó suavemente. Señor Johnson, quizá le apetezca un café. Debe de estar cansado del viaje. Marcus miró a la señora Deborah. Había algo en su voz, como si quisiera hablar con él a solas. Sí, dijo Marcus lentamente. Me apetece. Verónica, ¿podrías traerle a Mary ropa limpia y asegurarte de que James tiene leche? Por supuesto, cariño, dijo Verónica. Pero Marcus notó que su sonrisa parecía falsa ahora. Vamos, niños, vamos a asearos. No, dijo Marcus con firmeza. Yo me ocuparé de ellos. Ya has hecho suficiente. Las palabras salieron más duras de lo que él pretendía. Los ojos de Verónica brillaron con ira por un momento antes de volver a poner su dulce sonrisa. Lo que tú creas mejor, querido. Estaré en la cocina si necesitas algo. Mientras Verónica se alejaba, con sus tacones altos haciendo clic en el suelo de mármol, Marcus sintió que la veía con claridad por primera vez. Cuando ella pensaba que nadie la miraba, su rostro cambiaba. La dulce expresión desapareció y fue sustituida por algo frío y cruel. La señora Deborah esperó a que Verónica se marchara. Entonces susurró, «Señor Johnson, tenemos que hablar». Marcus asintió, cogió a James con delicadeza y notó lo ligero que era el bebé, demasiado ligero para tener 8 meses. Mary se aferró a su pierna sin querer soltarlo. «No pasa nada, cariño», le dijo Marcus a Mary. «Papá está aquí ahora. Nadie te va a hacer daño nunca más». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Marcus se dio cuenta de que aún no sabía toda la verdad. ¿Qué había estado pasando en su casa mientras él estaba fuera? ¿Qué secretos le habían ocultado? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo habían estado sufriendo sus hijos mientras él estaba demasiado ocupado para darse cuenta? Las respuestas a estas preguntas lo cambiarían todo. Pero primero, Marcus necesitaba escuchar lo que la señora Deborah tenía que decir. Marcus llevó a James arriba, a la habitación de los niños, con Mary siguiéndole de cerca. La habitación parecía perfecta, como todo lo demás en la casa. Las paredes estaban pintadas de un azul suave. Los juguetes caros estaban ordenados en las estanterías. Pero Marcus se dio cuenta de que la cuna de James estaba empujada hacia un rincón, casi escondida detrás de una silla. «Mary», dijo Marcus con suavidad mientras le cambiaba la ropa a James, «cuéntame cómo son tus días cuando yo no estoy aquí». Mary se sentó en el borde de la cama balanceando sus piernecitas. Bajó la mirada hacia sus manos. «Intentamos portarnos bien, papá», susurró. «Nos esforzamos mucho». «¿Qué quieres decir con intentar portarse bien?», preguntó Marcus. La voz de Mary se hizo aún más pequeña. «Tenemos que estar callados. No podemos ensuciar nada y no podemos pedir comida cuando tenemos hambre, a menos que sea la hora de comer». Marcus dejó de abrochar la camisa de James. «¿Qué pasa si te entra hambre entre comidas?». Verónica dice, «Ella dice que somos glotones. Dice que debemos estar agradecidos por lo que tenemos». Marcus sintió que se le encogía el pecho. «¿Y qué comes, cariño? A veces pan, a veces solo agua». Mary miró a su padre con sus grandes ojos tristes. «Papá, ¿somos niños malos?», preguntó Verónica. «Somos desagradecidos porque no apreciamos lo mucho que trabaja». Marcus se arrodilló frente a Mary y le tomó las manitas entre las suyas. Las notó muy delgadas y frías. «No, pequeña, no sois niños malos. Sois buenos, dulces y maravillosos, y nunca, jamás deberíais pasar hambre». Mary empezó a llorar, pero no eran los llantos de miedo de antes, sino llantos de alivio, como si hubiera estado conteniendo su tristeza durante tanto tiempo que finalmente tenía que salir. Marcus abrazó a sus 2 hijos. James había dejado de llorar y ahora miraba a su padre con ojos curiosos.
como si intentara recordar el rostro de ese hombre. Lo siento, susurró Marcus. Siento mucho no haber estado aquí para protegeros. Después de ponerle a Mary un vestido limpio y asegurarse de que James tomara un poco de leche, Marcus bajó las escaleras para buscar a la señora Deborah. Ella estaba esperando en la pequeña habitación junto a la cocina, la misma habitación en la que solía sentarse con Sarah cuando planificaban las comidas juntas. Señora Deborah, dijo Marcus, cerrando la puerta tras de sí, por favor, cuénteme todo. La amable anciana miró a Marcus con lágrimas en los ojos. Señor Johnson, debería haberle llamado antes. Debería haber encontrado la manera de decírselo, pero ella me amenazó. Dijo que si decía algo, se aseguraría de que perdiera mi trabajo y de que nadie volviera a contratarme. También le amenazó a usted. Todos los días, asintió la señora Deborah. Pero los niños, oh, señor Johnson, lo que les hace a esos bebés cuando usted no está. Se le quebró la voz. Dígame, dijo Marcus, aunque su corazón ya se estaba rompiendo. Los encierra en sus habitaciones durante horas, a veces todo el día. Les da una pequeña comida y lo llama así, enseñándoles gratitud. La semana pasada, cuando la pequeña Mary derramó un poco de zumo, Verónica la obligó a limpiar todo el suelo de la cocina con solo un trapo pequeño. Le llevó 3 horas y al final tenía las rodillas sangrando. Marcus sintió náuseas. La señora Deborah continuó. Y al bebé James apenas le da de comer. Dice que llora demasiado y que tiene que aprender a estar callado. A veces lo oigo llorar durante horas, pero ella no me deja ir a verlo. ¿Por qué no llamaste a la policía o me llamaste a mí? Intenté llamarte una vez, dijo la señora Deborah con tristeza, pero Verónica me pilló. Me quitó el teléfono y me dijo que si lo volvía a intentar, te diría que estaba robando dinero de la casa. Ella dijo, nadie creería a una vieja ama de llaves antes que a la esposa de un hombre rico. Marcus se dio cuenta de lo inteligente que había sido Verónica. Había aislado a todo el mundo, a los niños, a la señora Deborah, incluso al propio Marcus. Había conseguido que todos tuvieran demasiado miedo como para decir la verdad. Hay más, señor Johnson, dijo la señora Deborah, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó su teléfono. Empecé a hacer fotos. Estaba tan asustada por los niños que tenía que hacer algo, aunque eso significara perder mi trabajo. Le mostró a Marcus las fotos de su teléfono. Fotos de las rodillas magulladas de Mary después de haber sido obligada a fregar el suelo. Fotos de James, demasiado delgado y con marcas rojas en los brazos. Fotos de la habitación de los niños con la puerta cerrada con llave desde fuera. A Marcus le temblaban las manos mientras miraba cada foto. Era la prueba real de lo que les había estado pasando a sus hijos. Señora Deborah, dijo Marcus con voz entrecortada por la emoción, ha sido muy valiente al hacer estas fotos. Puede que haya salvado la vida de mis hijos. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor Johnson? Marcus se quedó callado un momento, pensando. Luego dijo, voy a llamar a mi amigo Richard Thomas. Es abogado, uno muy bueno. Vamos a asegurarnos de que Verónica no vuelva a hacer daño a Mary y James nunca más. Pero, señor Johnson, ella se defenderá. Intentará hacerle parecer a usted el mal padre. Es muy buena mintiendo. Marcus asintió. Lo sé, pero yo tengo algo que ella no tiene. ¿Qué es eso? La verdad. Y gente que se preocupa por estos niños. Marcus miró a la señora Deborah con gratitud. Gente como usted, que fue lo suficientemente valiente como para reunir pruebas incluso cuando tenía miedo. En ese momento, oyeron la voz de Verónica llamándoles desde la cocina. Marcus, cariño, he preparado té. ¿Por qué no vienes a relajarte? Marcus y la señora Deborah se miraron. Verónica todavía creía que podía controlar la situación con su voz dulce y sus sonrisas falsas. Pero Marcus ya estaba harto de que le controlaran. Señora Deborah, quiero que lleve a los niños a su habitación esta noche. Manténgalos a salvo. Mañana por la mañana llamaré a Richard y comenzaremos la lucha para proteger a Mary y James como es debido. La señora Deborah asintió con firmeza. Los mantendré a salvo, señor Johnson. Se lo prometo. Marcus respiró hondo. Ya no era el padre ausente que se sumergía en el trabajo.
Ya no era el hombre al que se podía engañar con bonitas mentiras. Era un padre que por fin había despertado y estaba dispuesto a luchar por sus hijos sin importar lo que costara. Marcus había tomado una decisión. Ahora comenzaría la verdadera batalla. A la mañana siguiente, Marcus se despertó temprano. Apenas había dormido en toda la noche, pensando en todo lo que le había contado la señora Deborah. Las fotos de su teléfono no dejaban de pasar por su mente, sus hermosos hijos con aspecto asustado y herido. Después de asegurarse de que Mary y James estaban a salvo con la señora Deborah, Marcus fue a su estudio y cogió el teléfono. Le temblaban las manos mientras marcaba el número. Despacho de abogados Richard Thomas, dijo una voz amable. Soy Marcus Johnson. Necesito hablar con Richard urgentemente. Es sobre mis hijos. Espere, señor Johnson. Se lo paso enseguida. En cuestión de segundos, la familiar voz de Richard se escuchó al otro lado de la línea. Marcus, ha pasado mucho tiempo, amigo mío. ¿Qué pasa? Marcus respiró hondo. Richard, necesito tu ayuda. Mi esposa, mi segunda esposa, Verónica, ha estado maltratando a mis hijos. Se produjo un silencio al otro lado de la línea. Marcus, dijo Richard con cautela. Esa es una acusación muy grave. Cuéntame todo. Durante los siguientes 30 minutos, Marcus lo explicó todo. Las marcas de dedos en James, el vestido roto y el miedo de Mary, el hambre, las habitaciones cerradas con llave, las fotos de la señora Deborah. Tengo pruebas, Richard, dijo Marcus. Pruebas reales, pero no sé qué hacer ahora. Lo primero que tenemos que hacer es llevar a esos niños a un lugar completamente seguro, dijo Richard. ¿Puedes traerlos hoy a mi oficina? Quiero ver esas pruebas y tenemos que empezar a documentarlo todo adecuadamente. Por supuesto. ¿Y Verónica? No le digas nada todavía. Tenemos que actuar con inteligencia. Se va a resistir con uñas y dientes cuando se dé cuenta de lo que está pasando. Las mujeres como ella no se rinden fácilmente. Marcus sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Ha llevado una vida cómoda como tu esposa. Tiene acceso a tu dinero, a tu casa, a tu estatus. No va a renunciar a eso sin luchar. Probablemente contratará a su propio abogado e intentará hacerte quedar como el mal padre. Pero tengo pruebas. Y eso es bueno. Pero Marcus, tienes que prepararte. Va a ser una batalla larga y dura. Ella va a mentir, va a manipular, va a intentar que todo el mundo crea que tú eres el problema, no ella. Marcus cerró los ojos. Pensó en el rostro asustado de Mary y en el delgado cuerpecito de James. No me importa lo difícil que sea, dijo Marcus con firmeza. Voy a luchar por mis hijos. Bien, dijo Richard. Eso es lo que quería oír. Trae a los niños y a la señora Deborah a mi oficina hoy a las 2 de la tarde. Empezaremos a preparar nuestro caso. Después de colgar el teléfono, Marcus sintió alivio y miedo a la vez. Alivio porque por fin tenía a alguien que le ayudara. Miedo por lo que haría Verónica cuando se enterara. Subió las escaleras para ver cómo estaban Mary y James. Estaban en la habitación de la señora Deborah, sentados en silencio en su cama. Mary abrazaba a James y le cantaba en voz baja, la misma nana que solía cantarles su madre, Sarah. ¿Cómo están mis bebés?, preguntó Marcus con delicadeza. Estamos bien, papá, dijo Mary, pero su voz seguía siendo débil y asustada. Quiero que sepan algo muy importante, dijo Marcus, sentándose junto a ellos. Tú y James estarán a salvo ahora. Lo prometo, nunca dejaré que nadie les haga daño otra vez. ¿Y Verónica?, susurró Mary. Marcus dudó. No quería asustarla más, pero también quería ser sincero. Verónica ya no va a vivir con nosotros, dijo con cuidado. Pero es posible que intente decir cosas que no son ciertas sobre papá. Si alguien os hace preguntas, quiero que les contéis exactamente lo que pasó. ¿De acuerdo? Decidles la verdad. Mary asintió, pero sus ojos seguían llenos de preocupación. ¿Voy a tener que hablar con extraños sobre las cosas malas? A Marcus se le partió el corazón. Su pequeña solo tenía 6 años y ya le preocupaba tener que testificar sobre el abuso. Quizás, dijo Marcus con sinceridad. Pero si lo haces, papá estará ahí contigo. Y la señora Deborah también estará allí. No estarás sola. A la 1:30 p.m.,
Marcus, Mary, James y la señora Deborah se subieron al coche para ir a la oficina de Richard. Al salir del camino de entrada, Marcus vio a Verónica mirando desde la ventana delantera. Su rostro parecía enfadado, no dulce. Sabía que algo iba mal. Richard Thomas era amigo de Marcus desde la universidad. Era un hombre alto, con ojos amables y voz tranquila, exactamente el tipo de persona que querrías tener a tu lado en una pelea. Su bufete de abogados estaba en un edificio alto del centro de la ciudad. La sala de espera tenía sillas mullidas y libros para que los niños leyeran. Mary se sentó cerca de su padre, todavía sosteniendo a James. Señor Johnson, dijo Richard, estrechando con firmeza la mano de Marcus. Y ustedes deben de ser Mary y el pequeño James. Mary se escondió detrás de la pierna de su padre, pero se asomó para mirar a Richard. No pasa nada, cariño, dijo Marcus. El señor Richard está aquí para ayudarnos. Señora Deborah, dijo Richard, saludando respetuosamente a la mujer mayor. El señor Johnson me ha dicho que ha sido muy valiente. Gracias por proteger a estos niños. Los ojos de la señora Deborah se llenaron de lágrimas. Ojalá hubiera hecho algo más antes. Hizo exactamente lo que pudo en unas circunstancias muy difíciles, le aseguró Richard. Ahora, veamos las pruebas. La señora Deborah le mostró a Richard las fotos de su teléfono. Con cada foto, el rostro de Richard se volvía más serio. Son pruebas muy sólidas, dijo. Ahora Deborah, ¿estaría dispuesta a testificar ante el tribunal sobre lo que ha presenciado? Sí, respondió ella con firmeza. Esos niños ya han sufrido bastante. Richard se volvió hacia Marcus. Ahora tengo que advertirles sobre lo que va a pasar a continuación. Cuando presentemos la solicitud de custodia de emergencia mañana, Verónica recibirá los documentos legales. Sabrá que estás intentando quitarle a los niños de forma permanente. ¿Qué hará? Contratará a un abogado, probablemente a Michelle Williams. Es la mejor abogada defensora de la ciudad para casos como este. Michelle es muy buena, haciendo que la gente mala quede bien en el tribunal. Marcus sintió que se le encogía el corazón. Entonces, podríamos perder. No si somos inteligentes y estamos preparados, dijo Richard. Pero Marcus, Verónica va a jugar sucio. Va a intentar hacerte parecer un mal padre. Va a afirmar que nunca estabas en casa, que no te importaban los niños, que era ella quien los cuidaba, pero eso no es cierto. Lo sabemos, pero tenemos que demostrarlo en el tribunal. Ahí es donde el testimonio y las fotos de la señora Deborah serán cruciales. Richard se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de Mary. Mary, le dijo con suavidad, ¿crees que podrías contarle al juez lo que pasaba cuando tu papá no estaba en casa? Mary miró a su padre y luego volvió a mirar a Richard. Su voz era apenas un susurro. ¿Me creerá el juez? Si dices la verdad, sí. Los jueces son muy buenos para saber cuándo los niños dicen la verdad. Mary se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, si eso mantiene a James a salvo, les contaré todo. Richard sonrió. Eres una niña muy valiente, Mary. Al salir del bufete de abogados, Marcus sintió que se adentraba en lo desconocido. La batalla legal estaba a punto de comenzar y no tenía ni idea de lo que haría Verónica para defenderse. Pero él tenía algo que ella no tenía. Personas que realmente querían a Mary y James y que harían cualquier cosa para mantenerlos a salvo. La verdadera lucha por el futuro de sus hijos estaba a punto de comenzar. 2 días después, Marcus estaba jugando con Mary y James en la sala de estar cuando sonó el timbre. A través de la ventana, pudo ver a un hombre uniformado con un sobre en la mano. Notificador judicial, dijo el hombre cuando Marcus abrió la puerta. Tengo unos documentos para la señora Verónica Johnson. El corazón de Marcus comenzó a latir con fuerza. Eran los documentos legales, la solicitud de custodia de emergencia que Richard había preparado. Está arriba, dijo Marcus. 5 minutos más tarde, oyeron un grito procedente del piso de arriba. ¿Era Verónica? ¿Qué es esto?, chilló ella, bajando corriendo las escaleras con los documentos en la mano. Tenía la cara roja de rabia y el pelo revuelto. No se parecía en nada a la esposa dulce y perfecta que solía fingir ser. Marcus, ¿cómo has podido hacerme esto? Después de todo lo que he hecho por esta familia. Mary y James se acercaron inmediatamente a su padre.
Habían oído esa voz enfadada muchas veces antes. Verónica, dijo Marcus con calma, creo que deberías llamar a un abogado. No necesito un abogado. Todo esto son mentiras. Agitó los papeles en el aire. No puedes quitarme a estos niños. Yo los crié. Yo los cuidé cuando tú nunca estabas aquí. Tú los lastimaste, dijo Marcus con sencillez. Yo los discipliné. Hay una diferencia. La voz de Verónica se volvía cada vez más fuerte y aterradora. Estos niños eran salvajes y malcriados cuando me casé contigo. Yo les enseñé a comportarse. Les enseñé a respetar. La señora Deborah apareció en la puerta, dispuesta a llevarse a los niños lejos de los gritos. Cuando Verónica vio a la señora Deborah, entrecerró los ojos peligrosamente. Esto es culpa tuya, ¿verdad? Verónica señaló a la señora Deborah. Le has estado llenando la cabeza a Marcus con mentiras sobre mí. Solo le he dicho la verdad, dijo la señora Deborah en voz baja. La verdad. Verónica se rió, pero no era una risa alegre. Era maliciosa y fría. La verdad es que eres una anciana amargada que está celosa de mí. La verdad es que Marcus nunca estuvo aquí para ver lo que realmente pasó. Tengo fotos, dijo la señora Deborah con sencillez. Verónica palideció. ¿Qué fotos? La señora Deborah sacó su teléfono. Fotos de los moretones. Fotos de las puertas cerradas con llave. Fotos de todo lo que le hiciste a esos bebés. Por un momento Verónica se quedó completamente en silencio. Luego volvió a reírse, una risa aterradora y enfadada. Te crees muy lista, dijo. Pero no tienes ni idea de lo que has empezado. No voy a rendirme sin luchar. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Voy a llamar a Michelle Williams ahora mismo. Es la mejor abogada de esta ciudad y os va a destrozar a todos en el juicio. Antes de marcharse, Verónica se volvió para mirar a Marcus. Crees que lo sabes todo, pero no es así. Espera a que Michelle le muestre al juez qué tipo de padre eres realmente. Espera a que todos se enteren de cómo abandonas a estos niños para trabajar todo el tiempo. Espera a que se enteren de cómo elegiste el dinero por encima de tus propios hijos. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejando la casa inquietantemente silenciosa. Mary lloraba en silencio. «Papá, nos va a llevar lejos». Marcus se arrodilló y abrazó a los dos niños con fuerza. «No, cariño, no os va a llevar a ningún sitio. Vamos a luchar juntos y vamos a ganar». Pero por dentro, Marcus estaba asustado. Verónica tenía razón en una cosa. Él había estado ausente, había elegido el trabajo por encima de sus hijos, y si el juez creía que él era el mal padre. A la mañana siguiente, Richard llamó a Marcus. Ella contrató a Michelle Williams, tal y como yo predije. Richard dijo, Michelle acaba de presentar una contrademanda alegando que tú eres un padre incapaz y que Verónica debería tener la custodia total de los niños. Marcus se sintió mal. ¿Qué significa eso? Significa que está tratando de darle la vuelta a la situación. Afirma que abandonaste a los niños, que nunca estabas en casa y que ella era la única que los cuidaba. También afirma que la señora Deborah miente porque está celosa de Verónica. Pero tenemos pruebas y las presentaremos. Pero Marcus, Michelle es muy buena en lo que hace. Va a hacer que Verónica parezca una víctima. Va a hacer que parezca que Verónica era solo una madrastra cariñosa que intentaba disciplinar a unos niños difíciles mientras su verdadero padre nunca estaba presente. Marcus se sentó pesadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos atenemos a la verdad. Tenemos el testimonio de la señora Deborah. Tenemos las fotos. Y lo más importante, tenemos a Mary. Mary, si Mary está dispuesta a testificar, sus palabras tendrán mucho peso ante el juez. Los niños no suelen mentir sobre los abusos. Pero Marcus, tengo que advertirte. Michelle va a intentar confundir a Mary. Va a intentar hacer ver que Mary es solo una niña confundida, que no entiende la diferencia entre disciplina y abuso. Marcus cerró los ojos. La idea de que su hija de 6 años tuviera que enfrentarse a un abogado en el tribunal le hacía sentir fatal. ¿Tiene que testificar? No, si podemos ganar sin su testimonio. Pero si el juez quiere oír directamente a Mary, entonces sí, quizá tenga que hacerlo. Se lo preguntaré, dijo Marcus, pero no la obligaré.
Esa tarde Marcus se sentó con Mary en su habitación. Mary, cariño, tengo que preguntarte algo importante. Mary levantó la vista del dibujo que estaba coloreando. ¿Qué pasa, papá? ¿Es posible que el juez quiera que vayas al tribunal y le cuentes lo que Verónica os hizo a ti y a James? Puede que te dé miedo, pero ayudaría a que tú y James estuvierais a salvo para siempre. Mary se quedó callada durante un largo rato, moviendo lentamente el lápiz de color por el papel. ¿Estarás allí conmigo, papá? Cada segundo. ¿Y la señora Deborah también estará allí? Sí. Mary dejó el lápiz de color y miró a su padre con ojos serios, ojos que parecían demasiado maduros para una niña de 6 años. Papá, si le digo la verdad al juez, ¿Verónica podrá volver a hacer daño a James? No, cariño, nunca más. Mary asintió lentamente. Entonces lo haré, porque James es demasiado pequeño para protegerse solo. Alguien tiene que protegerlo. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su pequeña era más valiente de lo que él había sido jamás. La fecha del juicio se fijó para la semana siguiente. La jueza Angela Davis escucharía a ambas partes y decidiría qué era lo mejor para Mary y James. Las líneas de batalla estaban trazadas. Por un lado, Marcus, la señora Deborah, Richard y la verdad. En el otro, Verónica, Michelle Williams y todas las mentiras que pudieran inventar. Todo dependía de si la jueza Davis creería el testimonio de una niña de 6 años sobre los peores meses de su vida. La mañana de la vista judicial, Marcus se despertó con un nudo en el estómago. Apenas había dormido, pensando en todo lo que podía salir mal. ¿Y si el juez no les creía? ¿Y si el abogado de Verónica era demasiado bueno? ¿Y si Mary se asustaba y no podía hablar? Fue a la habitación de Mary y la encontró ya despierta, sentada en la cama con James en su regazo. «Buenos días, cariño», dijo Marcus en voz baja. «¿Cómo te encuentras?» «Asustada», admitió Mary, pero también preparada. Marcus se sentó a su lado. «Recuerda, lo único que tienes que hacer es decir la verdad. Eso es todo lo que se te puede pedir. ¿Habrá mucha gente en la sala del tribunal?» «Algunas personas, pero la más importante es la jueza Davis. Es una señora amable que quiere proteger a los niños. Solo tienes que hablar con ella como me estás hablando a mí ahora mismo». A las 9 de la noche, Marcus, Mary, James, la señora Deborah y Richard llegaron al juzgado. Era un edificio grande y alto con escalones de piedra que conducían a unas pesadas puertas de madera. En el interior, todo estaba tranquilo y serio. La gente hablaba en susurros. Todos vestían ropa elegante. «Recuerda», le dijo Richard en voz baja a Marcus mientras caminaban hacia la sala del tribunal. «Mantén la calma sin importar lo que diga Michelle Williams. Ella va a intentar enfadarte para que quedes mal ante el juez». La sala del tribunal era más pequeña de lo que Marcus había imaginado. La jueza Angela Davis estaba sentada detrás de un alto escritorio de madera en la parte delantera. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello gris peinado cuidadosamente hacia atrás. «Todos de pie», dijo el alguacil. «Preside la honorable jueza Angela Davis». Todos se pusieron de pie cuando entró la jueza Davis. «Por favor, siéntense», dijo la jueza Davis. «Hoy estamos aquí para tratar el caso de custodia de Johnson contra Johnson. En relación con los hijos menores, Mary Johnson, de 6 años, y James Johnson, de 8 meses». Marcus miró al otro lado de la sala y vio a Verónica sentada con Michelle Williams. Verónica iba perfectamente vestida con un vestido azul marino y llevaba un peinado precioso. Tenía pañuelos en la mano y parecía que había estado llorando. Pero Marcus ya podía ver a través de su actuación. Sabía cómo era ella en realidad. «Señor Thomas», dijo la jueza Davis, «por favor, presente su caso». Richard se puso de pie. «Gracias a su señoría. Hoy estamos aquí porque 2 niños inocentes han estado sufriendo en silencio mientras su padre trabajaba para mantenerlos. La señora Verónica Johnson ha maltratado, matado de hambre y aterrorizado sistemáticamente a estos niños durante meses». Richard presentó las fotos de la señora Deborah a la jueza. A medida que la jueza Davis miraba cada foto, su rostro se volvía más serio. «Estas fotos muestran pruebas claras de maltrato físico», continuó Richard. «Moretones, marcas y pruebas de desnutrición.
También contamos con el testimonio de la señora Deborah Williams, el ama de llaves de la familia, que fue testigo directo de este maltrato. La señora Deborah se puso de pie cuando la llamaron. Su voz era temblorosa, pero firme. Su señoría, he trabajado para la familia Johnson durante 10 años. Vi crecer a la pequeña Mary desde que era un bebé. Cuando su madre Sarah estaba viva, esa casa estaba llena de amor y risas. ¿Y qué cambió?, preguntó amablemente la jueza Davis. Cuando la señora Verónica se casó con el señor Johnson, todo cambió. Al principio ella era dulce cuando el señor Johnson estaba en casa, pero en cuanto él se iba a trabajar, se volvía cruel. La señora Deborah describió las habitaciones cerradas con llave, el hambre, las amenazas. La jueza Davis escuchó atentamente, haciendo preguntas y tomando notas. ¿Intentó intervenir?, preguntó el juez. Quería hacerlo, su señoría, pero la señora Verónica amenazó con despedirme y asegurarse de que no pudiera conseguir otro trabajo. Dijo que nadie creería a una vieja ama de llaves antes que a la esposa de un hombre rico. Pero usted documentó los abusos. Sí, señora. Empecé a hacer fotos porque estaba muy preocupada por esos bebés. Sabía que alguien tenía que defenderlos. Cuando la señora Deborah se sentó, el juez Davis se volvió hacia Michelle Williams. Señora Williams, presente su defensa. Michelle Williams se puso de pie. Era una mujer alta, con un peinado rubio perfecto y un traje de aspecto caro. Cuando sonreía parecía fría. Gracias, su señoría. Mi clienta, la señora Verónica Johnson, es la víctima aquí. Se casó con un hombre que nunca estaba en casa y asumió la enorme responsabilidad de criar a 2 niños pequeños que estaban de duelo por la muerte de su madre. Michelle señaló a Verónica, que se secaba los ojos con un pañuelo. La señora Johnson sacrificó su propia carrera y su vida social para cuidar de estos niños mientras su padre viajaba constantemente por negocios. Sí, a veces tuvo que disciplinarles, como haría cualquier padre responsable, pero la disciplina no es maltrato. Marcus sintió que la ira le invadía, pero Richard le puso una mano en el brazo para mantenerle tranquilo. La verdad es, continuó Michelle, que el señor Marcus Johnson abandonó a sus hijos tras la muerte de su esposa. Se sumergió en el trabajo, dejando a 2 niños traumatizados al cuidado de una mujer que hacía todo lo posible por ayudarles a recuperarse. Michelle se acercó a una tabla que había preparado. El señor Johnson viajaba 20 días al mes. Se perdía los eventos escolares, las citas con el médico y los cuentos antes de dormir. Dejó todo el trabajo difícil de la crianza de los hijos a mi cliente. ¿Y qué hay de las fotografías que muestran pruebas de maltrato?, preguntó el juez Davis. Michelle hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Los niños se caen, señoría. Se hacen moratones jugando. Tienen rabietas y accidentes. La señora Deborah es una anciana que estaba celosa de la posición de mi cliente en el hogar. Estas fotos no prueban nada, excepto que los niños a veces se lastiman durante las actividades normales de la infancia. Marcus observó cómo Michelle pintaba a Verónica como la víctima y a él como el padre negligente. Todo lo que ella decía tenía algo de verdad. Él había viajado mucho. Se había perdido eventos importantes, pero ella estaba tergiversando esos hechos para ocultar la verdad. Además, Michelle dijo, cuestionamos la fiabilidad del testimonio de una niña de 6 años. Los niños tan pequeños suelen confundir la disciplina firme con el maltrato. No entienden que las normas y las consecuencias son necesarias para su desarrollo. El juez Davis escuchó todo lo que dijo Michelle sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Señora Williams, ¿desea su cliente testificar? Sí, señoría. Verónica se levantó y se dirigió a la silla de los testigos. Tenía un aspecto perfecto, como la madrastra ideal que había sido acusada injustamente. Señora Johnson, dijo Michelle, por favor, cuéntele al tribunal cuál era su relación con Mary y James. La voz de Verónica era suave y dulce, igual que la voz que había utilizado para engañar a Marcus durante tanto tiempo. Su señoría, quiero a esos niños como si fueran míos. Cuando me casé con Marcus, sabía que estaba asumiendo la enorme responsabilidad de ayudar a 2 niños a superar la pérdida de su madre. Hizo una pausa para secarse los ojos con un pañuelo. No fue fácil.
Mary estaba enfadada por la muerte de su madre y el pequeño James lloraba constantemente. Marcus también estaba de duelo, así que se volcó en el trabajo. La mayor parte del tiempo estaba sola con dos niños que sufrían. ¿Y cómo manejó esta situación? Intenté darles estructura y estabilidad. Establecí normas para ayudarles a sentirse seguros. Intenté enseñarles buenos hábitos y respeto por los demás. Verónica miró directamente al juez Davis con lágrimas en los ojos. Nunca hice daño a esos niños, su señoría. Puede que a veces fuera firme, pero todo lo que hice fue por amor. Si Marcus hubiera estado más en casa, lo sabría. El juez Davis observó atentamente a Verónica mientras hablaba. Señora Johnson, ¿puede explicar las fotografías que muestran moretones en los niños? Los niños se hacen daño jugando, su señoría. Mary es muy activa. Se sube a los árboles y corre por todas partes. James está aprendiendo a caminar, por lo que a veces se cae. Siempre cuidé bien de cualquier lesión que tuvieran y de los informes de privación de alimentos. Les impuse a los niños horarios de alimentación saludable. No les dejaba picar entre horas, porque quería que comieran alimentos nutritivos en los momentos adecuados. A veces se quejaban de que tenían hambre, pero eso es normal en niños que están acostumbrados a comer dulces y comida basura cuando quieren. Michelle Williams sonrió. Gracias, señora Johnson. Su señoría, mi cliente es claramente una madrastra dedicada, que intentaba proporcionar estabilidad a dos niños cuyo padre estaba ausente. Mientras Verónica regresaba a su asiento, Marcus se sintió mal. Era tan convincente, tan creíble. ¿Y si el juez creía su versión de la historia? La juez Davis miró a ambas partes pensativamente. He escuchado el testimonio de los adultos involucrados, dijo. Sin embargo, antes de tomar una decisión, quiero escuchar directamente a la niña, que ya tiene edad suficiente para hablar por sí misma. Miró a Mary, que estaba sentada en silencio junto a su padre. Mary, ¿estarías dispuesta a venir aquí y hablar conmigo? Marcus sintió que se le paraba el corazón. Este era el momento del que dependía todo. Mary miró a su padre con ojos asustados, pero luego miró al pequeño James, que dormía en brazos de la señora Deborah. Se levantó lentamente. Sí, señora, dijo con voz débil pero clara. Hablaré con usted. Marcus vio a su valiente hijita caminar hacia el frente de la sala. Parecía tan pequeña en esa gran silla junto al escritorio de la jueza Davis. Sus piernas ni siquiera llegaban al suelo. Hola, Mary, dijo la jueza Davis con amabilidad. Me llamo jueza Davis. Gracias por ser tan valiente como para venir a hablar conmigo. Mary asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Sé que esto puede dar miedo, continuó el juez, pero quiero que sepas que aquí estás a salvo. Tu papá está ahí mismo y no se va a ir a ninguna parte. ¿Lo ves? Mary se giró y miró a Marcus. Él le dedicó una sonrisa de ánimo y asintió con la cabeza. Sí, señora, dijo Mary en voz baja. Bien. Ahora, Mary, quiero que me cuentes cómo es tu vida en casa. ¿Cómo era cuando Verónica vivía con vosotros? Mary se quedó callada un momento. Luego, con una voz tan baja que la jueza tuvo que inclinarse hacia adelante para oírla, comenzó a hablar. Cuando papá estaba en casa, Verónica era amable, sonreía mucho, cocinaba bien y nos hablaba con dulzura a James y a mí. ¿Y cuando tu papá no estaba en casa? La voz de Mary se hizo aún más débil. Todo cambiaba. ¿Puedes decirme cómo cambiaba? Mary volvió a mirar a su padre. Marcus asintió y articuló con los labios. Di la verdad. Se enfadaba mucho, dijo Mary. Nos gritaba por cosas sin importancia, como derramar agua, o si James lloraba. Decía que éramos unos niños malos. El juez Davis anotó algo. ¿Qué pasaba cuando se enfadaba? A veces nos encerraba en nuestras habitaciones durante todo el día. No podíamos salir, ni siquiera para ir al baño. Desde el otro lado de la sala, Michelle Williams le susurró algo a Verónica, quien negó con la cabeza y pareció molesta. Mary, dijo la jueza Davis con suavidad, ¿qué comías cuando Verónica te cuidaba? A veces solo pan, a veces nada hasta la cena. Dijo, si pedíamos comida, nos consideraba glotones. ¿Y James comía lo suficiente? Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas. No, señora, siempre tenía hambre. Lloraba mucho porque le dolía la barriga.
pero Verónica decía que tenía que aprender a estar callado. Marcus sintió que se le partía el corazón al escuchar a su hija describir aquellos terribles meses. Mary Judge Davis preguntó, ¿Verónica os hizo daño alguna vez a ti o a James con las manos? Mary asintió. Me agarraba con mucha fuerza de los brazos cuando hacía algo mal, y también agarraba a James, aunque solo era un bebé. ¿Te dijo alguna vez que no le contaras estas cosas a tu padre? Sí, señora. La voz de Mary se estaba volviendo más fuerte, como si decir la verdad la hiciera sentir más valiente. Me decía que si se lo contaba a papá, nos echaría a James y a mí a la calle. Decía que nadie querría a unos niños malos como nosotros. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Incluso los abogados dejaron de revolver sus papeles. Pero ya no puedo seguir callada, dijo Mary, mirando directamente a la jueza Davis, porque James es demasiado pequeño para protegerse y alguien tiene que contar la verdad sobre lo que nos pasó. La jueza Davis asintió lentamente. Gracias por ser tan valiente, Mary. Solo tengo una pregunta más. ¿Te sientes segura con tu papá? La cara de Mary se iluminó por primera vez desde que había empezado a hablar. Sí, señora. Papá nos mantiene a salvo, nos lee cuentos y se asegura de que tengamos suficiente comida y no nos encierra en nuestras habitaciones. Cuando papá está con nosotros, ya no tengo miedo. Gracias, Mary. Ahora puedes volver con tu papá. Mientras Mary regresaba a su asiento, Marcus la abrazó con más fuerza que nunca. Había sido muy valiente, muy sincera. Estaba muy orgulloso de ella. Pero entonces Michelle Williams se levantó. Su señoría, me gustaría hacerle algunas preguntas a la niña. Marcus sintió un nudo en el estómago. Esperaba que Mary no tuviera que enfrentarse a la abogada defensora. Permitiré algunas preguntas, dijo el juez Davis, pero que sean sencillas y apropiadas para una niña. Michelle Williams se acercó a Mary con una sonrisa falsa. Hola, Mary. Quieres mucho a tu papá, ¿verdad? Sí, dijo Mary en voz baja. Y lo echabas de menos cuando se iba de viaje por trabajo, ¿verdad? Sí. A veces, cuando echamos de menos a alguien, podemos recordar las cosas de forma diferente a como realmente sucedieron. ¿Crees que eso es posible? Mary parecía confundida. No lo entiendo. La voz de Michelle se volvió un poco más aguda. Bueno, cuando estabas triste porque tu papá se había ido, es posible que pensaras que Verónica era más mala de lo que realmente era. A veces nuestros sentimientos nos engañan, ¿verdad? Richard comenzó a levantarse para objetar, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Mary resonó clara y fuerte. No, señora, mis sentimientos no me engañaron. Verónica era mala con James y conmigo todos los días cuando papá no estaba en casa. Nos hacía daño, nos asustaba y nos dejaba con hambre. No son mis sentimientos los que hablan. Eso es lo que realmente sucedió. Michelle pareció sorprendida por la respuesta segura de Mary. Pero Mary, ¿no crees que es posible que lo hayas malinterpretado? Quizás Verónica solo estaba tratando de enseñarte las reglas. Mary se enderezó en su silla. Señora, sé la diferencia entre las normas y ser mala. Mi mamá Sara solía ponerme normas y nunca era mala con ello. Verónica no nos enseñaba normas. Nos hacía daño porque quería hacernos daño. La sala del tribunal estalló. Verónica se levantó de repente de su asiento. Esa pequeña mentirosa, gritó. Se está inventando historias. Yo solo fui buena con esos niños desagradecidos. Orden en la sala. La jueza Davis golpeó su mazo, pero Verónica no pudo contenerse. Toda su cuidadosa actuación desapareció en un momento de ira. Lo di todo por ellos. Los alimenté y vestí mientras su padre los ignoraba. Eran unos mocosos malcriados que necesitaban disciplina y ahora mienten para meterme en problemas. Señora Johnson tiene que controlarse, dijo la jueza Davis con severidad. Pero Verónica ya estaba fuera de control. Su verdadera naturaleza estaba a la vista de todos. ¿Quieren saber la verdad? Muy bien. Sí, los encerraba en sus habitaciones cuando se portaban mal. Sí, los hacía esperar para comer cuando se mostraban glotones. Alguien tenía que enseñarles a comportarse. Michelle Williams tiraba del brazo de Verónica, tratando de que se sentara y se callara. Pero ya era demasiado tarde. Esos niños necesitaban una disciplina estricta.
Verónica continuó. Y si Marcus hubiera sido un mejor padre en lugar de preocuparse más por el dinero que por sus propios hijos, nada de esto habría pasado. La jueza Davis golpeó con fuerza su mazo. Señora Johnson la declaró en desacato al tribunal. Alguacil, por favor, retire a la señora Johnson de la sala. Cuando el alguacil se acercó, la máscara de Verónica cayó por completo. Tenía el rostro enrojecido por la rabia, el pelo revuelto y la voz llena de veneno. «Todos lo lamentarán», gritó mientras la sacaban de la sala. «Me quitaron todo, pero esto no ha terminado». La puerta de la sala se cerró de golpe detrás de ella y de repente todo quedó en silencio. La jueza Davis respiró hondo y miró a Mary, que seguía sentada valientemente en la silla de los testigos. «Mary, hiciste lo correcto al decir la verdad», dijo la jueza con suavidad. «Me ayudaste a comprender lo que realmente sucedió». Se volvió para dirigirse a toda la sala. «He escuchado todas las pruebas de este caso, las fotografías, los testimonios y, lo más importante, las valientes palabras de una niña que se negó a dejar que el miedo la mantuviera en silencio». Marcus contuvo la respiración. «Para mí está claro que la señora Verónica Johnson abusó, descuidó y aterrorizó sistemáticamente a estos niños. Su arrebato de hoy en mi sala solo confirma lo que la joven Mary nos contó sobre su verdadero carácter». La jueza Davis tomó su mazo. «Por lo tanto, concedo al señor Marcus Johnson la custodia de emergencia total de sus hijos, Mary y James Johnson. Se prohíbe permanentemente a la señora Verónica Johnson cualquier contacto con estos niños. Además, remito este caso al fiscal del distrito para que se lleve a cabo una investigación criminal». El mazo cayó con un golpe final y decisivo. Marcus sintió cómo las lágrimas de alivio le corrían por la cara. Habían ganado. Mary y James estaban a salvo para siempre. Mary corrió desde el estrado de los testigos directamente a los brazos de su padre. La señora Deborah lloraba de alegría. Richard sonreía y estrechaba la mano a todo el mundo. Los niños por fin estaban realmente a salvo. Marcus abrazó a Mary y James mientras se preparaban para salir de la sala del tribunal. Los niños se apretujaron contra él, sintiéndose por fin realmente a salvo en los brazos de su padre. «Papá, ¿de verdad se ha acabado?», susurró Mary, con la voz aún temblorosa por haber testificado. «Sí, cariño, se ha acabado de verdad», dijo Marcus, besándole la cabeza. «Verónica nunca más podrá hacerte daño». Richard recogió los papeles y puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Marcus. «La orden de custodia de emergencia es irrevocable. Puedes llevarte a tus hijos a casa». La señora Deborah se secó los ojos con un pañuelo. «Esos preciosos bebés», murmuró, «por fin a salvo, donde deben estar». Mientras se dirigían hacia la salida del juzgado, Richard les advirtió en voz baja: «Puede que haya periodistas fuera. Las noticias vuelan en casos como este». Marcus asintió y acercó a sus hijos a él. «Los superaremos juntos». En cuanto atravesaron las pesadas puertas del juzgado, los flashes de las cámaras estallaron como rayos. Los periodistas se abalanzaron hacia adelante, gritando preguntas unos por encima de otros. «Señor Johnson, ¿qué opina de la decisión del juez? ¿Qué le diría a otros padres que podrían estar pasando por alto los indicios de maltrato? ¿Cuánto tiempo duró el maltrato?». Marcus instintivamente protegió a Mary y James, rodeándolos con sus brazos de forma protectora. Los niños enterraron sus rostros contra su pecho, abrumados por el caos. «Por favor», dijo Marcus con firmeza pero con calma. «Mis hijos ya han pasado por suficiente. Solo queremos irnos a casa». Pero los periodistas se acercaron aún más, y fue entonces cuando oyeron una voz familiar que atravesó la multitud como un cuchillo. «¿Creéis que habéis ganado?». Todos se volvieron. Verónica estaba siendo escoltada a un coche de policía esposada, pero seguía hablando. Su voz resumaba veneno. «Me lo has quitado todo, Marcus. Todo», gritó desde los escalones del juzgado. «Pero esto no ha terminado. Esos niños nunca serán felices. Me aseguraré de ello». El policía intentó guiarla hacia el coche, pero Verónica siguió gritando. «Pagaréis por esto, todos vosotros. Renuncié a toda mi vida por tus preciados hijos, y así es como me lo pagas».
Mary comenzó a temblar contra el pecho de Marcus. Incluso ahora, incluso esposada, las palabras de Verónica seguían teniendo el poder de asustarla. Marcus sintió que su instinto protector se despertaba. Miró directamente a Verónica a través de la multitud y habló con una voz tranquila, pero que se escuchaba claramente a pesar del caos. Te equivocas, Verónica. No sacrificaste tu vida por mis hijos. Intentaste destruir las suyas, pero son más fuertes de lo que jamás imaginaste y ahora están a salvo. Eso es lo único que importa. Dicho esto, se alejó completamente de ella y se centró solo en Mary y James. Vamos, niños, nos vamos a casa. Richard ayudó a abrirse paso entre los periodistas y la señora Deborah caminó junto a ellos como una abuela protectora. Cuando llegaron al coche de Marcus, las cámaras seguían disparando. Pero a Marcus ya no le importaba la atención. Abrochó a Mary y James en sus asientos con manos cuidadosas y gentiles, manos que solo los protegerían a partir de ahora. Mientras se alejaban del juzgado, Marcus miró por el espejo retrovisor. Verónica todavía estaba siendo subida al coche de la policía, pero ahora parecía más pequeña, disminuida. Su poder sobre sus hijos se había roto para siempre. «Papá», dijo James desde su asiento, rompiendo el silencio con su vocecita. «Sí, cariño. ¿De verdad nos vamos a casa ahora? ¿A nuestra verdadera casa?» Marcus sonrió, la primera sonrisa sincera que había sentido en meses. «Sí, James. Nos vamos a nuestra verdadera casa y vamos a estar juntos, como debería haber sido desde el principio». Mary se acercó y tomó la mano de su hermanito. «Ya está todo bien, James. Papá está aquí. Estamos a salvo». Mientras conducían por las calles de la ciudad hacia su casa, Marcus hizo una promesa en silencio. La misma promesa que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Nunca más permitiría que el trabajo, el dolor o cualquier otra cosa se interpusiera entre él y sus hijos. Sería el padre que Sarah le había pedido que fuera, el padre que Mary y James se merecían. La pesadilla había terminado por fin. 2 años más tarde, el sol de la mañana se colaba por las ventanas de la cocina mientras Marcus se encontraba de pie junto a la encimera, observando a sus hijos en el patio trasero a través del cristal. Mary, que ahora tenía 11 años, estaba arrodillada en el jardín, enseñando pacientemente a James, de 9 años, cómo atar las plantas de tomate con un cordel suave. «Recuerda lo que nos enseñó papá», dijo Mary con dulzura, con su voz atravesando la ventana abierta. Lo suficientemente apretado como para sujetarlas, pero lo suficientemente suelto como para dejarlas crecer. Marcus sonrió, con el corazón lleno mientras observaba a su hija. Antes tan asustada y pequeña, ahora segura de sí misma y cariñosa con su hermanito. Las sesiones de terapia habían ayudado, pero sobre todo había sido el amor y el tiempo lo que había curado sus heridas. «James, mira», Mary señaló emocionada. «Los tomates están creciendo. Podemos hacer la salsa para la pasta que le gusta a papá». James aplaudió, con las mejillas manchadas de tierra. «¿Podemos hacer galletas también? La señora Deborah me enseñó a medir la harina». «Por supuesto que podemos», Mary se rió. «Pero primero tenemos que terminar de cuidar el jardín de mamá Sarah». Marcus sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Habían transformado el pequeño patio trasero en un jardín conmemorativo para Sarah, lleno de sus flores y verduras favoritas. Se había convertido en un lugar de curación donde los niños podían sentirse cerca de su madre mientras construían nuevos recuerdos felices. «Papá», llamó James al verlo en la ventana, «ven a ver lo grandes que están los tomates». Marcus salió al exterior y respiró el aire fresco de la mañana. Las sombras del miedo que una vez habían oscurecido esta casa habían desaparecido, sustituidas por risas y luz. «Vaya, amigo», dijo Marcus, arrodillándose junto a James en la tierra. «Estos van a ser los mejores tomates para hacer salsa para pasta». Mary sonrió orgullosa. La señora Deborah dijo, «Mamá Sarah estaría orgullosa de lo bien que estamos cuidando sus plantas». «Lo estaría», asintió Marcus en voz baja. «Estaría orgullosa de los dos. Os habéis convertido en unos niños increíbles y valientes».
El trauma de aquellos meses oscuros con Verónica parecía ahora una tormenta lejana. Los niños seguían acudiendo a sesiones de terapia y de vez en cuando tenían pesadillas, pero se estaban recuperando. Y lo más importante, estaban prosperando. Mary se había convertido en una líder en la escuela, defendiendo a otros niños que eran acosados. Había encontrado su voz y no tenía miedo de usarla. James, que antes era tan callado y asustadizo, ahora llenaba la casa con sus risas y sus interminables preguntas sobre todo, desde los insectos hasta las estrellas. ¿Podemos tomar helado después de comer?, preguntó James con esperanza. Si terminamos primero el trabajo en el jardín, respondió Marcus, revolviendo el pelo de su hijo. Trato hecho, dijeron ambos niños al unísono, haciendo reír a Marcus. Mientras trabajaban juntos en el jardín, atando plantas y arrancando malas hierbas, Marcus reflexionó sobre lo mucho que había cambiado todo. Había reducido sus viajes de negocios a casi nada. Ahora trabajaba desde casa la mayoría de los días, siempre disponible cuando Mary volvía del colegio o cuando James necesitaba ayuda con algo. La casa volvía a estar llena de vida, llena de los sonidos de la infancia, las discusiones sobre los deberes en la mesa de la cocina, los cuentos antes de dormir, las tortitas de los sábados por la mañana y los interminables juegos de escondite. Papá, dijo Mary, levantando la vista de la planta de tomates que estaba cuidando. Me alegro de que volvieras a casa aquella noche. A Marcus se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo también, cariño. Yo también. Y me alegro de haber sido lo suficientemente valiente como para decir la verdad, añadió en voz baja. Fuiste la persona más valiente de esa sala, dijo Marcus, abrazando a los dos niños. Te salvaste a ti misma y a James. Estoy muy orgulloso de ti. Mientras estaban allí, en el jardín de Sarah, rodeados de plantas y bañados por la cálida luz del sol, Marcus sintió una paz que no había conocido desde la muerte de Sarah. Sus hijos estaban a salvo, felices y queridos. Por fin había cumplido la promesa que le había hecho a Sarah. Las sombras del pasado habían desaparecido, sustituidas por la brillante promesa del mañana. Esa noche, mientras Marcus acostaba a James, su hijo lo miró con ojos somnolientos. «Papá, ¿tú también te vas a quedar en casa mañana?» «Sí, cariño. No voy a ir a ningún sitio». «Bien». James bostezó. «Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo». Dulces sueños. Al final del pasillo, Marcus se detuvo en la habitación de Mary para darle las buenas noches. Ella estaba leyendo bajo las sábanas con una linterna. «Apaga la luz, jovencita», le dijo con una sonrisa. «Solo un capítulo más», suplicó ella. «Está bien, pero solo uno». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Mary le llamó en voz baja. «Papá, sí, gracias por escucharme, gracias por quererme». Marcus sintió que su corazón se llenaba de amor y gratitud. «Gracias por ser tan valiente como para hablar. Nos has salvado a todos». Más tarde esa noche, Marcus se paró en la puerta de su casa y miró hacia el jardín, donde la luz de la luna proyectaba suaves sombras sobre las plantas que sus hijos cuidaban con tanto esmero. La planta de tomate se erguía alta y fuerte, sostenida pero libre para crecer, igual que Mary y James. A lo lejos podía oír los suaves sonidos de sus hijos durmiendo plácidamente en sus camas, seguros, amados y libres de miedo. Cuando un adulto decide detenerse y escuchar, escuchar de verdad. Un niño puede escapar de las sombras y salir a la luz. A veces, la voz más valiente de la habitación es la de la persona más pequeña. Y a veces, el amor y la verdad son suficientes para curar incluso las heridas más profundas. La familia Johnson había encontrado por fin el camino a casa. Espero que hayas disfrutado viéndolo tanto como yo disfruté creándolo. Dale a me gusta, comparte y comenta las lecciones que has aprendido. Cuéntame desde dónde lo estás viendo en los comentarios a continuación. Nos vemos en mi próximo